Buenas tardes, iglesia. Bienvenidos, continuar en el servicio, adorando a nuestro Señor. Y continuamos con nuestras series llamadas Héroes de la Fe, porque durante las últimas semanas lo que hemos venido haciendo es estudiando sobre estos héroes. Estos héroes que se encuentran en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Son varios. Y hemos venido predicando cada uno de ellos, recibiendo mensajes que nos sirven para nuestro caminar cristiano. Y hoy vamos a aprender de Moisés. Y estoy seguro que tú has escuchado varios sermones sobre Moisés. Pero el Espíritu está trayendo, espero, un mensaje específico para ti, en donde vas a poder aprender de este gran héroe de la fe. Los voy a volver a invitar a colocarse de pie porque vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo 11 del versículo 23 al 29. Vamos a estar leyendo estos versículos. Aquellos que no tienen Biblia, les recuerdo que en el punto de conexión, después del servicio, si quieres salir en este momento, podemos entregarles una Biblia para que la lleves a la casa, para que puedas aprender de la palabra de Dios mediante esta Biblia. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio que lo estoy leyendo, la Nueva Versión Internacional, significa deshonra. Quizás en la Reina Valera tiene otro nombre, pero consideró que el oprobio, es decir, la deshonra por causa del Mesías, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Y por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy, para el pueblo de Dios. Oremos. Padre, te pedimos que tu Espíritu abras nuestros corazones para el mensaje que tienes preparado en el día de hoy. Te pido también, Señor, que ese mismo Espíritu evite que diga cosas que tú no quieres que yo diga, Padre. Solamente que tu palabra salga de mi boca, Señor, y la enseñanza llegue a sembrar en cada uno de los corazones que la escuchen una semilla de esperanza, de amor, Señor, que nos transforme, que salgamos de este templo, Señor, transformado gracias a tu palabra. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y todos decimos amén. Podemos tomar asiento, pueden tomar asiento. Moisés fue efectivamente uno de los grandes héroes de la fe. Es uno de los grandes personajes de la Biblia. Fue considerado, si tú lees las Escrituras, fue considerado no solamente siervo de Dios, sino también amigo de Dios. Igual que Abraham. Abraham también lo llamó amigo de Dios. Pero en el caso de Moisés, la connotación es un poquito más diferente, porque amigo de Dios, él hablaba como hablar con un amigo, como si tú hablaras con tu amigo, coges el teléfono y llamas. La conversación entre Moisés y el Señor fue muy, pero muy rica, bastante rica, por eso se le conoce como amigo de Dios. Pero todos estos héroes que hemos venido estudiando, todos estos héroes no llegaron a responder al llamado con las manos vacías. Y eso es parte de lo que yo quiero que te lleves en el día de hoy. El Señor te ha venido preparando a pesar de que tú no puedas ver hacia dónde te va a llamar. Pero el Señor te ha venido preparando en tu vida desde el momento en que tú naciste, en el país en el cual tú naciste, con la familia de donde tú vienes. El Señor ha venido preparándonos para recibir ese llamado específico y responder. Y no es solamente un llamado,
Porque todos nosotros, si tú estás sentado acá como lo estamos viendo, si tú estás escuchando este mensaje, todos somos llamados continuamente por el Señor para tareas específicas. Todos absolutamente somos, repitamos por favor, todos somos llamados por Dios. Todos somos llamados por Dios. Esto es importante que lo entiendas. Nada, absolutamente nada de lo que tú has experimentado ha sido desperdiciado por Dios. Absolutamente nada. Tus sufrimientos, tus alegrías, tus éxitos, tus fracasos, tus miedos, tus alegrías, todo absolutamente es usado por Dios. Y lo vemos claramente en la vida de Moisés. Lo vemos claramente en la vida de Moisés. Y cuando yo digo que todos somos llamados, lo dice también el apóstol Pablo. Vayamos a leer el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, en donde dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Todos somos llamados y tenemos un llamado específico en el cual Dios espera que hagamos buenas obras. Todo lo que hemos experimentado puede ser utilizado para ese llamado. Y cuando digo son múltiples llamados, porque también creo que dependiendo de la etapa de vida que tú estás viviendo, hay un llamado específico. ¿Estás siendo soltero? ¿Estás siendo quizás un joven en tu colegio? Cuando sigues a Jesús, y aquellos jóvenes que están aquí en la sala, cuando tú sigues a Jesús, el llamado es que sigas también, seas una luz en ese colegio, en esa universidad en donde tú estás. Que tú expreses el amor de Cristo a otras personas que están estudiando también contigo. Si tú estás soltero y quizás estás en noviazgo, también el Señor te llama a vivir una vida de pureza también. Y que ames a esa futura, a esa novia que quizás va a ser tu esposa o no. Te llama continuamente a que expreses el amor de Cristo a la otra persona con la cual tú estás también en una relación de noviazgo. Cuando te casas, Dios te llama para que seas tú el esposo o la esposa que realmente se aman el uno al otro y llegan a ser un solo ser después del matrimonio, después de que se han casado. Dios nos llama a un estilo de vida diferente todo el tiempo, independiente de la época o de las circunstancias que tú estás viviendo. Puede ser que tú ya estés trabajando y tus hijos están todavía pequeños, pero estás trabajando. Dios te llama a que tú seas luz y que seas también expreses el amor en el trabajo con otras personas que tú estás interactuando diariamente. Quiero que te lleve la idea del estilo de vida que Jesús nos invita a que sigamos. Nuestro estilo de vida debe reflejar el amor de Cristo continuamente. El poder del Espíritu Santo te ayuda a que esto ocurra, independiente de nuevo en la etapa en la cual tú estás viviendo. Incluso si tú estás ya jubilado, el Señor te llama. El Señor te llama y te dice, tú todavía, si tu corazón todavía late, tú estás llamado a servirle. Así sea orando, así sea en tu casa, orando por los demás. Dios te llama continuamente. Hay un llamado. Somos llamados por Dios continuamente. Y cuando respondemos, somos héroes de fe, porque estamos caminando por fe. Estamos dando un paso de fe. Somos héroes de fe. Entonces no pensemos que Abraham, que Moisés, los que hemos venido estudiando, fueron personas supremamente extraordinarias. No, fueron preparadas por Dios. Fueron preparadas por Dios para llegar a responder en ese momento al llamado que él tenía específicamente. Es como un partido de fútbol. Ahora que estamos en el mundial, yo creo que está buena esta ilustración, porque ahora que estamos en el mundial se van a dar cuenta pues, de la competencia, de la pasión que tenemos y los jugadores para ganar los partidos, ¿o no? En el momento que tú aceptas a Jesucristo, que le colocas tu confianza en Él, quiero decirte que Dios te coloca una camiseta y tú empiezas a ser parte del equipo de Dios y te llama a jugar continuamente. Este partido arranca en el momento que tú aceptas a Jesucristo hasta cuando el Señor te llame a estar en su presencia. Es un partido que continúa durante toda tu vida. Lo precioso es que ganamos siempre, porque tú estás en el equipo que gana siempre. En el equipo que gana siempre. Y te llama a que juegues quizás de defensa,
Quizás tratando de defenderte por los ataques que estás sufriendo del enemigo. Quizás te llama mediocampista para que tú puedas pasar la bola, es decir, la bola, quiero decir, el llamado Jesús a una persona que no lo conoce. Y quizás te llama a ser delantero, quizás te llama a ser un pastor, quizás te llama a ser un líder en la iglesia que predique en cualquiera de las circunstancias. Quizás te llama a un llamado pastoral. No importa en dónde te está llamando, siempre tienes una labor específica que hacer. Y va a ser claro en el momento en que Él te llame. O incluso sentado en la banca, te llama a orar, te llama a ayudar a otros que van a entrar nuevamente al campo de juego. Entonces vamos a aprender 3 cosas de la vida de Moisés. La primera es que Dios te prepara hasta la casa del enemigo. Dios te prepara hasta en la casa del enemigo. Y ustedes dirán, ¿por qué está en la casa del enemigo? Porque ustedes se dan cuenta, Dios permitió que Moisés naciera de una familia levita que amaba al Señor y que al final, por circunstancias, fue criado en la casa del faraón. En la misma casa del faraón, en el palacio del faraón. En esa época, Egipto era el líder en todo sentido, absolutamente el líder. Y el Señor colocó a Moisés que fuera criado precisamente en el palacio del faraón. Todos conocen la historia, no la voy a repetir, no vamos a colocar ninguno de los versos, pero rápidamente para recordar, Moisés nació de nuevo de una familia levita que amaba al Señor. Y en ese momento nació en la cual el rey de Egipto, el faraón, había colocado un edicto para matar a cada uno de los varones que nacieran. Y la razón era porque se estaban procreando bastante. Los israelitas se estaban procreando de una manera supremamente acelerada. Y el faraón tuvo miedo de que estuvieran creciendo tanto en números. Así que mandó un edicto diciendo, si nace un niño varón, le pidió a las parteras que mataran a ese niño. El Señor permite que la partera que nació, que permitió nacer o ayudó a nacer a Moisés, no fuera asesinado. Y la mamá de Moisés estudió tan perfectamente el plan, cuando ya lo mantuvo, ya no podía, como lo dijimos en las escrituras, mantenerlo en su casa, ya eran 3 meses, tenía 3 meses, que miró el plan, se dio cuenta de que la hija del faraón siempre se bañaba en el río Nilo, quizás en la misma parte donde ella se bañaba todas las veces, y colocó en una cesta a Moisés, precisamente para que la corriente fuese y pudiera llegar a ser encontrado por la hija del faraón. Y efectivamente la hija del faraón la toma y decide criarlo, decide criar a Moisés en la misma casa del faraón. Y quiero decirte que Dios te prepara hasta en la casa del enemigo, porque Moisés recibió la mejor enseñanza que tú puedas llegar a tener. De acuerdo a los historiadores, Moisés debió haber aprendido sobre matemáticas, música, poesía, filosofía, astronomía y derecho. Es como si tú te mandaran a una universidad Ivy League en Estados Unidos, se le dice Ivy League a las mejores universidades. Es como si te hubieran mandado a Harvard o te hubieran mandado a Princeton University o la Universidad de Pensilvania, a la mejor universidad. Moisés recibió el mejor entrenamiento posible en Egipto. Aprendió el idioma. Aprendió también artes, de acuerdo a los historiadores, muy posiblemente artes de milicia, de guerra también. Empezó a tener un cuerpo también físicamente, capacitado para llegar a liderar a los egipcios. Lo preparó en la casa del faraón. Lo preparó en la casa del faraón. Y es posible que Dios te haya preparado también en tu casa. Y no sea tu casa la casa de tu enemigo, pero sí probablemente en tu casa no existe o no se habla de la palabra de Dios y no se adora a nuestro Dios. Es posible que en tu casa se estén adorando a otros dioses o no haya fe en tu casa. Y Dios te prepara para que tú precisamente vuelvas a tu casa y permitas que otros familiares y quizás tus hijos y otros familiares conozcan de Dios y caminen con Él y entreguen su confianza, su fe en Dios. Es posible que te esté llamando a eso. Muy seguramente sí hay. Es posible que te esté llamando a que veas luz en esa casa, en tu casa, y que las otras personas lleguen a conocer
al Señor. Noten también que Dios no desperdició nada de Moisés en ese sentido, porque Moisés, después de 40 años que estuvo viviendo, se dio cuenta de que él era posiblemente un israelita porque lucía diferente que el resto de los egipcios. Se dio cuenta del maltrato que los egipcios estaban llevando a cabo con el pueblo israelita, que los tenían oprimidos y esclavos. Así que decide tomar justicia por sus propias manos. Y en un momento que un egipcio estaba maltratando a un israelita, mata al egipcio. Y si ustedes leen esto en Éxodo, en los primeros 3 capítulos, se van a dar cuenta, 4 capítulos, se van a dar cuenta de cómo lo mata. Lo mata instantáneamente, ¿no? Prácticamente lo noquea, lo mata y lo entierra en la arena. Ahí nos damos cuenta de la capacidad que tenía él físicamente para llegar a manejar una situación bélica. Pero él mismo trata de tomar la justicia por sus manos. Y al final le toca irse a sus 40 años. A sus 40 años Moisés le toca ir, que lo leemos claramente, le toca irse ¿a dónde? Le toca irse a Maitán, en el desierto, casi 700 kilómetros fuera de Egipto, Arabia Saudita, es lo que ves hoy Arabia Saudita. Si tú miras el mapa te vas a dar cuenta de lo que él debió haber viajado por tierra. ¿Por qué? Porque el faraón quería matarlo. El faraón se dio cuenta que supo que había matado a este egipcio y decide ir a tratar de matarlo, y Moisés tiene que escaparse. Yo creo que entiendas que fuimos preparados, Moisés fue preparado en la casa del enemigo, y lo leemos también en el libro de Hechos de los Apóstoles. Estefan es uno de los primeros líderes, primeros personas que fueron sacrificadas por seguir a Jesucristo. Estefan, a él lo apedrearon y lo mataron. En un momento, en el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, él narra la historia de Jesús y dice acerca de Moisés lo siguiente: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y obra. Esto demuestra lo que les estoy diciendo, fue preparado. ¿Qué pasó después de los 40 años? Moisés se va, quizás también frustrado, que quisiera liberar al pueblo de Israel, no lo puede hacer por sus propias manos. Se va y dura 40 años siendo pastor de ovejas, 40 años en un desierto. Y yo creo que cuando leen las escrituras, Dios también continuó trabajando y continuó también desarrollándolo y preparando a Moisés, porque debió haber estado en el desierto, en solitud, en silencio. Yo me imagino viendo el atardecer y viendo esa noche estrellada, viendo el poderío, viendo la majestuosidad de nuestro Señor y de la creación, estando en silencio y solitud. 2 disciplinas espirituales que nosotros deberíamos tener: la capacidad de escuchar el murmullo de Dios. Son capacidades disciplinas que nosotros tenemos que tener en tu vida diaria. Tomar ese hábito sagrado de leer la palabra de Dios. Por la mañana, tómate el cafecito, entra a tener una conversación con nuestro Señor Jesucristo, exprésale tus emociones, háblale como a un amigo. Porque en ese silencio y en esa solitud, cuando le bajas el volumen al ruido, es cuando empiezas a escuchar su llamado, empiezas a escuchar su voz. Créanme, toma tiempo y toma disciplina. Ser un discípulo de Jesucristo implica disciplina. Tener fe implica acción. La fe tiene pies. La fe significa que yo camino sabiendo que hay certeza en lo que estoy creyendo, pero yo actúo. Y si yo tengo que escuchar la palabra de Dios, y si yo tengo que abrir mi agenda para poder hacerlo, lo voy a hacer, porque yo quiero conocer a Jesús y quiero tener una relación con Él de una manera íntima, como estos héroes de la fe lo tuvieron. Yo creo que durante esos 40 años Moisés pudo escuchar quizás a Dios claramente, hasta cuando llegó ese momento cuando está la zarza ardiente. Y noten lo siguiente: se dio cuenta de una zarza ardiente, un extraño suceso que debió haber pasado en el desierto y que le llamó la atención.
Yo le aseguro que si hubieran teléfonos celulares o hubieran social media o hubiera televisión en esa época, y perdón la redundancia, pero lo que quiero decirlo, o este ejemplo, yo estoy seguro que Moisés no se hubiera dado cuenta que había una zarza ardiente. Moisés no se hubiera dado cuenta que Dios estaba manifestando en algo. Pero es precisamente que estaba viviendo en el tiempo presente, que él se da cuenta de una zarza ardiente y camina hacia la zarza. Y extrañado, dicen las escrituras, cómo no se consume la zarza. Está viviendo en el tiempo presente. Está viviendo porque ha venido siendo preparado durante estos 40 años a vivir en el tiempo presente y olvidarse del pasado y no preocuparse por el futuro, sino viviendo en ese momento. Como pastor, que fue el llamado que le hizo en ese momento el Señor y lo llevó allá. Y cuando se acerca a la zarza, ustedes lo leen, le dice, quítate las sandalias que estás caminando sobre tierra santa. Después le dice al principio dice Moisés, Moisés, y le pide que se quite las sandalias. Moisés, Moisés, doble vez con su nombre. Nos llama por nuestro nombre. Nos llama con nuestro nombre. Y él le responde, aquí me tienes, lo cual muestra claramente que Moisés ya estaba teniendo una relación casi que personal con el Señor. Gracias al silencio, gracias a la solitud, Dios nos prepara incluso hasta en la casa de nuestros enemigos. Y lo llama, y ahí vamos a aprender la segunda parte que podemos aprender de la vida de Moisés. Y tiene que ver con Dios, significa la segunda que quiero que te lleves. Y lo puedes anotar al frente de tu silla. Hay un librito donde tú puedes anotar mensajes que te llegan, que el Espíritu Santo te está diciendo. Lo primero que dije fue, Dios te prepara hasta en la casa del enemigo. Lo segundo que quiero que te lleves es que Dios usa lo que ya tienes en la mano. Dios usa lo que ya tienes en la mano. Notemos y leamos el llamado que recibió el Señor a Moisés cuando tenía 80 años. Éxodo capítulo 3, vamos a leer del versículo 9 al 10. Dios de Jehová le dice a Moisés, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. El llamado fue claro. Y aquí viene algo interesante que nos ocurre a nosotros, probablemente también. Cuando en ese momento de solitud y de silencio, cuando estás con las escrituras, de pronto escuchas un llamado claro y empiezas quizás a tener una serie de excusas que de manera natural tú posiblemente lo vas a decir. Vamos a ver esas 5 excusas que Moisés le empezó a dar. Fueron 5. Recibió el llamado y todo lo que le estoy diciendo, la preparación, y en silencio hubo 5 excusas que Moisés le dice al Señor. No soy la persona que tú estás pensando. La primera le dice, es acerca de la identidad, porque le dice, yo no soy suficiente. Me está llamando a liberar a todo un pueblo. Yo no soy suficiente. Ustedes saben cuántas personas habían. 2 millones de israelitas fueron los que rescató Moisés de Egipto. 2 millones de israelitas. Imagínense, sin tener en esa época tecnología. ¿Cómo lideras tú 2 millones de personas para sacarlos de un pueblo? Sin tener parlantes, sin tener social media, sin tener WhatsApp, sin tener Facebook, sin tener internet. Precisamente esas excusas, y quizás tú vas a tener excusas similares, excusas de mi identidad, de tu identidad. Dice, yo no soy suficiente, yo no estoy preparado quizás. Dios le responde, yo estaré contigo. La segunda, no te conozco. A pesar de todos esos 40 años, quizás estando en comunión con Él, todavía decimos, y quizá Moisés lo dijo, y quizás nosotros decimos, no tengo el conocimiento, no te conozco. Y el Señor le responde, yo soy el que soy. Nos está diciendo, sigue estudiando las Escrituras y vas a darte cuenta que yo no soy un ser como el que tú piensas que cualquier otro que pudiese haber. Nadie me ha creado, yo soy el que soy, yo tengo el poder. Todo absolutamente fue creado por Jesucristo y a través de Él y para Él. Sigue leyendo las Escrituras y vas a tener un conocimiento mejor mío. Miedo, probablemente, cuando a ti te llaman. Y si me rechazan, dice Moisés,
Y si me matan, probablemente estaba pensando. Y él le dice, Dios le responde con señales, con la vara, con la mano y con el agua, con unas señales que va a utilizar precisamente con las 10 plagas que después le da al pueblo de Israel, a los egipcios. La cuarta, no tengo talento, nunca me he distinguido al hablar. Nunca me he distinguido al hablar. Y fíjense que Estefan dice lo siguiente. Estefan, leímos el verso, dice, toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. En palabra y en obra. Porque él terminó, probablemente no es que tuviera un problema de dicción, sino que Moisés no era elocuente cuando hablaba. Eso es lo que dicen la mayoría de los historiadores. Y si lo traducimos, es lo que decía. No es que tuviera un problema de dicción nuevamente, sino que no se expresaba muy bien. Y el Señor le dice, vas a utilizar a Aarón, te va a ayudar. Y al final vemos que el mismo Estefan en la escritura dicen, era poderoso en palabra. Terminó siendo poderoso en palabra. El Señor porque le contesta, ¿acaso no soy yo el Señor quien hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Y por último él dice que venga otro. Y ahí el Señor sí se molestó. Que venga otro. Y el Señor ahí sí se molestó. Y le dice, te voy a colocar a Aarón, pero tú vas. 5 excusas. Quizás es un ejemplo de mucho de que quizás vamos nosotros a llegar a tener como excusas. Pero hay algo que yo quiero rescatar. Cuando él dice, Dios usa lo que ya tienes en la mano. Es con la tercera excusa. Que le dice, pero y si no, y si me maltratan, y si no responden, y si no me obedecen, es cuando le da las señales. Y está precisamente más adelante en el versículo, en el capítulo 4, versículo 2 al 5, en donde nosotros leemos sobre la vara. Y aquí quiero pararme un momento, porque en la tercera excusa, cuando dice, ¿qué hago si no me creen ni me hacen caso? Él le dice, en el versículo 2 dice, ¿qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. De otra manera, Dios le está diciendo, ¿qué tienes en tu mano? Esa vara que has manejado por 40 años. Esa vara que te ha dado seguridad para pelear contra animales feroces. Esa vara que te ha ayudado para guiar a todas las ovejas de tu rebaño. Esa misma vara, suéltala. ¿Qué tienes en tu mano? Y te dice a ti, ¿qué tienes en tu mano? Todo lo que te ha venido preparando el Señor. Lo que tú estudiaste en tu país o lo que tú has estudiado en este país. Tus habilidades, todas tus habilidades, tus dones, suéltalo y yo lo voy a transformar. Suelta absolutamente todo lo que tienes en la mano y yo lo voy a utilizar. Lo voy a santificar para poder trabajarlo con Él, para que el reino pueda llegar a ser manejado a través de eso que tú tienes en tu mano, de eso que yo he venido preparándote para responder a tu llamado en ese momento específico. Y lo precioso es que imagínense que le dice a Moisés, cójalo de la cola. No sé si ustedes conocen de estos animales, nadie, es lo peor que puede hacer. Cogerlo en la cola significa que te va a morder nuevamente. No que significa, pero muy seguramente lo va a hacer. Moisés actúa con fe y lo coge de la mano, de la cola, perdóname, y se transforma. De cierta manera también le está diciendo, porque después lo vemos en las pruebas, que las varas de Aarón y de Moisés se comieron a esas serpientes. La serpiente tiene una simbología también, porque fíjense que lo que utiliza el rey, el faraón, en su cabeza tiene el símbolo de una serpiente. ¿Qué le estaba diciendo? Le está diciendo, con esa vara te la voy a transformar, voy a tener autoridad y voy a estar por encima del faraón y voy a estar por encima de cualquier cosa que tú pienses que va a ser mucho menos, sin poder. Mi autoridad, mi poder va a ser superior a lo que tú estás pensando. Por eso también te dice, no solamente tus habilidades, tus dones, pero también te dice tus fracasos.
También te está invitando que esos fracasos que tienes, esa tristeza, ese sufrimiento por el cual estás pasando en este momento, que se lo entregues. ¿Qué tienes en la mano? Ese sufrimiento, entrégamelo. Yo lo voy a transformar. Mi poder es superior a lo que tú piensas que tienes en tu mano. Mi poder es superior y lo voy a transformar y lo voy a hacer algo para poder trabajar para el reino de Dios. Nos invita a soltar. Digan conmigo, soltar, soltar, soltar. Nos invita a soltar lo que tenemos en nuestra mano. Así sean cosas que ha venido preparando con nuestros talentos y nuestros sufrimientos. Yo les voy a confesar, cuando ustedes saben mi historia, yo no, hace muy poco estoy predicando, no poco, pero ya hace 6 años, 7 años que el Señor me llamó. Al principio yo estaba aterrorizado de hablar en público para predicar. Me daba miedo, decía, no, yo no estoy listo, yo no estoy preparado. Pero ahora después yo entendí que el temor era más el predicar y estar con el Espíritu Santo y poder hablar de una manera libre con lo que el corazón me estuviera diciendo. Pero después me di cuenta también que todo lo que me había preparado el Señor en mi carrera corporativa, que estaba viajando por Latinoamérica, prácticamente viajé por todos los países de Latinoamérica por 25 años haciendo presentaciones de producto, de hardware. Pero yo tenía un PowerPoint que me decía qué tenía que hacer y conocía perfectamente las cualidades de cada uno de esos dispositivos que estábamos vendiendo. Me salía fácilmente. Y después me di cuenta que el Señor me preparó para ir para todos estos países, entender la idiosincrasia de tantos países y de tantos latinos y poder hablar con transparencia. Y fue solo cuando me inmersí en el Señor, y el Señor y el Espíritu Santo es el que me ha permitido, de cierta manera, no perfecto, pero de cierta manera expresar lo que está en mi corazón. Y no era que no tuviera miedo, era miedo a predicar ante alguien porque pensaba que no estaba preparado. Pero es el Espíritu Santo el que te ayuda y que te da ese poder, me transforma. Entonces no es solamente las habilidades, porque podía hablar en público, pero también mis temores. Y fue solo cuando le entregué mis temores que sentí la libertad para hacerlo, decir, sí, lo voy a hacer, Señor, sí, voy a renunciar a mi trabajo, Señor, y sí, me voy a ir 100% al ministerio, Señor. Sí, Señor, no sé cuántos van a venir, Señor, pero voy a hacerlo y te voy a obedecer. Y desde entonces el Señor ha estado conmigo y ha estado con todos nosotros. Aleluya, aleluya. Luego, de nuevo, la segunda, Dios usa lo que ya tienes en la mano. Dios no te pide lo que no tienes, te pide lo que ya está en tu mano. Lo que tú llamas poco, Dios lo llama suficiente. Esa vara se convirtió en la vara del Señor. Así la llama, la vara del Señor. No porque la vara tenga algo mágico, pero era porque la vara se convirtió en la mano de Dios para poder hacer milagros, abrir el Nilo. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel, que fue un pueblo terco, 2 millones, imagínense el liderazgo, 2 millones de personas quejándose porque tenían hambre, porque tenían sed, porque los había llevado a morir en el desierto. Con la misma vara le dijo, golpea la roca y salió agua. Con la vara hizo milagros, se hicieron milagros. Entrégame lo que tú tienes en la mano. Y por último, el llamado que tenemos, el llamado es tuyo. El llamado es personal. El llamado es tuyo y no lo cargas solo. No lo cargas solo. Moisés no hizo el llamado y llevó a liberar a los israelitas solo. El Señor le colocó no solamente a Aarón al principio, como lo miramos, sino también a Josué para que peleara las batallas. ¿Se acuerdan de los ancianos, de los 70 ancianos? La historia también llamó a los ancianos para ayudar a hacer el trabajo que tenía que hacer Moisés. Y hay una historia fascinante que es la guerra con los amalecitas. ¿Se acuerdan cuando la guerra con los amalecitas, el Señor le dice que atacara a los amalecitas, y Moisés le dice a Josué, tú vas a tener la pelea con los amalecitas, yo voy a ir arriba en la cima con la vara del Señor y yo voy a estar con la vara? Y cuando Moisés empezó a levantar la vara, ganaban los israelitas. ¿Se acuerdan de la historia? Contra los amalecitas. Pero ¿saben qué pasa con los líderes también y los héroes de la fe? Que nos podemos cansar, que nos cansamos.
Moisés se cansó de estar con la vara extendida. Y en ese momento va a Aarón y Hur también y lo ayudan a sentarse. Le colocan unas piedras para que Moisés se pueda sentar. Y cada uno cogió parte de sus brazos, un brazo, perdón, no la parte, sino los brazos para sostener la vara, de tal manera que la vara estuviera siempre elevada. Porque cada vez que elevaba la vara, ganaban los israelitas, pero cada vez que la bajaba, perdían los israelitas. Luego los sostuvieron. Nosotros necesitamos comunidad. En nuestro llamado no es un llamado solo, es un llamado en donde necesitamos a otros que se unan a nosotros. Lo que está viviendo el pueblo de Venezuela es un llamado también para que todos ayudemos, para que todos salgamos con fe, y así sea orando, así sea entregando algo que necesitan para enviar con los socorristas. Es un llamado a responder. Que si ves a alguien que está triste, es un llamado a darle una voz de aliento y decirle: yo estoy contigo. Quizás no con palabras floreadas, pero solo con silencio, solo acompañándolo, yendo al hospital y decir: estoy aquí contigo, te voy a acompañar. No importa donde te encuentre tu vida, Dios nos llama continuamente y nos invita a que no hagamos el llamado solo. Hay una frase de Eugene Peterson que dice lo siguiente: no existe madurez espiritual, ni verdadera obediencia a Jesús, ni una vida cristiana íntegra fuera de una profunda participación en la comunidad de fe. No puedo llegar a ser quien soy para mí mismo. Esa última frase: no puedo llegar a ser quien soy para mí mismo. El llamado es tuyo, pero no lo cargas solo. Necesitas de comunidad. Así que quiero que te lleves esas 3 verdades para llevar a la casa. Dios te prepara siempre, incluso en la casa del enemigo. Segundo, entrega lo que tienes en tu mano, así sea un don, así sea un sufrimiento, así sea un dolor, así sea tu frustración, tu depresión. Entrégaselo al Señor para que Él lo transforme. Y el tercero, el llamado, no es un llamado solo tuyo, es un llamado que no lo cargas solo. Y aprendemos también algo importante de la vida de Moisés, que Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero muchos años después, el Mesías prometido, Dios mismo se hizo hombre y vino para liberarnos. No vino con una vara, vino Dios mismo, Jesucristo. Jesucristo es Dios, hecho hombre y completamente santo. Vino a demostrarnos el estilo de vida que nos invita a llevar a cabo día a día. Está en el Nuevo Testamento. Él te invita a que tú lo sigas como tu profesor. Él te invita a que tú seas un discípulo de Él y aprendas a vivir como Jesucristo vivió, con el poder del Espíritu Santo. Y recordamos también que como Moisés, que levantó sus brazos, el Señor también levantó sus brazos y fue crucificado y murió por nuestros pecados. Murió por cada uno de nuestros pecados. Murió por tus pecados, pasados, presentes y futuros, para que el Espíritu Santo reinara en ti y estuviera en ti, para que el reino de Dios haga una realidad en tu vida y sea transformada. Por eso hoy recordamos la última cena, el día en que el Señor se reunió con sus apóstoles y tomó el pan y, dando gracias, lo partió y se lo entregó a sus discípulos diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo,
que será entregado a todos ustedes. Y después tomó la copa, la tercera copa, la copa de la redención. Y dando gracias y bendiciéndolas, se las entregó a sus discípulos diciendo: esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y creemos firmemente que el Señor está presente. No es como quizás algunas de las denominaciones que piensan que el Señor es solo recordarlo y el Señor, sí, vamos a recordar. No, el Señor está presente. Quiero que entiendas, el Señor está presente en este momento y te invita a recibir su cuerpo y su sangre. Voy a bendecir los elementos. Señor, te pedimos, Señor, que bendigas estos elementos de pan y de jugo para que sean como tu cuerpo y como tu sangre, Señor. Haznos uno con Cristo y uno con los demás, para que a través tuyo, Señor, seamos redimidos por tu sangre. Ayúdanos, Señor, a hacer la misión que tú nos has llamado, el llamado que tú nos has hecho, Señor. Ayúdanos a entregar todo lo que tenemos en nuestras manos, nuestras habilidades, Señor, nuestros pesares, nuestras incertidumbres, Señor, nuestro miedo, Padre mío. Te pedimos que podamos tener un encuentro en el día de hoy contigo y podamos expresarte todo lo que nosotros sentimos, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. En este momento vamos todos a orar el Padre Nuestro. Los invito a orar el Padre Nuestro. Coloquémonos de pie, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Voy a invitar a los sugieres en este momento que van a ayudarnos con la Santa Cena. Vamos primero a dar la Santa Cena a los que van a servir y después ellos van a darnos a cada uno de nosotros, porque primero recibimos a Cristo y después damos lo que hemos recibido. Esta es la sangre del Señor Jesucristo. Esta es la sangre del Señor Jesucristo. La manera como llevamos la Santa Cena es: tomas un pedazo de pan y lo sumerges en el jugo. Tienes la oportunidad también de tener una palabra con el Señor, de tener una conversación con Él. Aquellas personas que quieran gluten free, tenemos esta estación. La mesa del Señor es una mesa abierta. Todos están cordialmente invitados a participar de ella, y los sugieres van a indicarnos cómo proceder para la Santa Cena. Adelante.